En el tema de la habilidad del proceso creativo se han sacado estos que están ya traducidos, pero lo tienen en Stanford como Bootcamp, Bootleg, los que quieran, todo el manual de baterías y técnicas para la innovación. Les voy a contar los 5 procesos que normalmente se plantean para el proceso de innovación. Cuando tú quieres innovar, tienes que hacer un primer pasito. ¿Cuál es? ¿Cuál creen que sería? Identificar un problema o una necesidad. Extraordinario. Entonces, lo primero que haces es identificar el problema. Pero ¿por qué acá dice empatizar? Complementemos esa idea. Es clave. ¿Ah? Conocer al equipo, saber su fortaleza. Tiene que ver con lo que acaban de decir justo. Exacto. Hay un tema de inmersión en el contexto. Porque el problema puede ser de tu mente, en tu cabeza, pero no el problema que la gente vive. Entonces, cuando tú identificas un problema, tienes que pasarlo por la mirada del que lo sufre o del que lo vive. De lo contrario, va a ser un problema abstracto. Entonces, característica de esta metodología de innovación centrada en lo humano es que cuando comencemos a movilizar procesos de gestión dentro de nuestras direcciones, oficinas, tenemos que pensar en cuál es el usuario al que nos estamos dirigiendo y tenemos que conversar con él. Si tú le estás dando un output y que es un input para el otro, tienes que ver cómo le está llegando. Y tienes que decirte, ¿sabes qué? Lo que tú me das me pone de cabeza, de vuelta y media. Tú quieres que yo te haga un software en este momento para la gestión del rendimiento y me estás dando un análisis de un tipo de análisis de contenido sobre tu página que no me sirve para nada. Y tú dices, ¿pero por qué? Si eso es lo que me han pedido, acá está el correo electrónico. Y claro, cuando te reúnes, ellos te explican, por ejemplo en OTIC, ese es el proceso por el cual pasamos para poder generar software. Este es el paso número 1, paso número 2, las instrucciones que necesitamos son de tal tipo, de tal forma. Te vas comprendiendo, además, cómo se sienten con tu actuación. No solamente buscas comprender el procedimiento frío, puro y duro, que es bastante importante, sino además cuáles son los afectos que están jugando en ese momento y que producen un malestar y que eso te puede generar también cuellos de botella, anudamientos, que procesos no corran, no prosperen. Entonces tenemos que identificar un problema y pasarlo por la mirada de los sujetos, pasarlo por el tema de las personas. Eso es lo clave. El segundo momento, ¿cuál sería? Ya hemos identificado un problema y lo hemos pasado, nos hemos sumergido, como nos decía Carlos, que estamos haciendo una inmersión profunda para poder comprender el contexto y la persona. ¿Qué sigue? ¿Cuál sería el siguiente paso lógico? No, todavía. Escribes el problema. Exacto, lo interpretas. Ya has buscado información. Les voy a decir algunas cositas, por ejemplo. Técnicas de investigación etnográfica. Es una de las cosas que este tipo de metodologías, que es innovación centrada en lo humano, ha comenzado a trabajar. Para innovar, no puedes investigar con encuestas, porque lo único que sacas de encuestas son respuestas del sujeto. No comprendes sujetos, comprendes sus respuestas. Entonces la Coca-Cola estaba tranquila con respecto a la cola real, porque cuando hizo sus encuestas todo el mundo prefería la Coca-Cola ampliamente la cola real. Pero a nivel de consumo, la cola real seguía ganando y no entendían por qué. Ese no entender por qué implicó poder conocer al sujeto peruano y decir, ¿por qué está consumiendo la cola real? Si dice que prefiere 100 veces la Coca-Cola. Ese por qué necesita de otro tipo de herramientas sensibles que permitan ir más allá de la descripción de una respuesta. Las encuestas aquí no funcionan. O sea, en esta perspectiva. O si las utilizas como complemento, pero lo central son herramientas de investigación etnográfica tales como entrevistas para empatizar, anti-focus group, no focus group, anti-focus group, que buscas usuarios extremos que tengan posiciones totalmente distintas para poder entender cuál es la valoración que ambos están aludiendo. No puede haber una valoración en común, pero que ambos aluden. ¿Qué otro tipo de cuestiones? Te acompaño un día entero en tu puesto de trabajo para poder entender cuáles son los procesos que tú haces. Mapa de la experiencia. Bueno, hay una serie de cosas que uno utiliza para poder entender
las oportunidades que se podrían abrir y que las vas a coger aquí, cuando interpretas, cuando comprendes el problema. ¿Y por qué hice definir? Porque ahí es cuando tú defines la necesidad y el insight o la revelación a manera de oportunidad. Miren, acá cuando interpretas dices, ahora sí, ya sé cuál era el problema, pero aquí paso del problema a la oportunidad. Esta es mi oportunidad de innovación, esta necesidad y este insight le llaman que es las valoraciones claves que te dan cuenta de por qué pasa lo que pasa, o sea, por qué se da este problema, y tienes una intuición, que te da una comprensión profunda. Perfecto, ese es un insight, pero ahí los detectas y ahí dices, mi oportunidad está en recoger estas valoraciones claves para el ciudadano para atender a ciertas necesidades que están aquí. Cuando tienes necesidades y tienes las revelaciones, recién pasa el proceso de ideación, que es lo que ustedes decían. ¿Qué se hace en ideación? ¿Qué se hace en ideación? Las alternativas de solución, ¿no? Sacas alternativas de solución, descríbeme cómo lo haces. Sistematizando en todo caso todas las experiencias que has recogido, ¿no? Ahí está, miren, aquí hay algo bien agudo, pero que se hace un poquito antes, pero no importa. Tienes que tener presente en la ideación todas las experiencias que se hayan hecho sobre tu tema. Eres un cazador de ideas. Acuérdense, no solamente desarrollas ideas, el estereotipo del creativo, sino que adoptas ideas y tienes que además tenerlas visualmente puestas para poder tener elementos de combinación. Tú lo que haces es combinar, perfecto. ¿Qué más haces en ideación? Ya lo dijeron hace un rato, pasabas a ¿qué? A hacer los posits, la lluvia de ¿qué? De ideas. Entonces, en la lluvia de ideas hay un tema. Casi siempre es la técnica más improductiva que he conocido en mi vida, porque no se sabe utilizar. Y hay estudios que incluso hacían sobre el brainstorming, sobre la lluvia de ideas, en donde demostraban su ineficacia como técnica que moviliza el pensamiento creativo. La Universidad de Buffalo se puso molesta y le dijo a esa persona, ¿cómo es posible que digas eso? Tu investigación solo está investigando a nivel individual. Cuando el brainstorming es una técnica de cuando tú ideas, tienes arribita, dices, la clásica pregunta, ¿cómo podríamos? Ese ¿cómo podríamos hacer para? Es hacer para responder a esta necesidad y oportunidad. Coges y lo pones como encabezado, te enfocas. Entonces efectivamente lo que dices de la experiencia, muy bien, porque es enfócate y luego produce diversidad, pero enfócate en responder a esa necesidad, a ese insight, porque de lo contrario estás produciendo muchas cosas y no están enfocadas. Es un caos enfocado. ¿Qué otra regla es la típica? Cantidad por encima de calidad, por ejemplo. Produce. Ya no estés pensando en la idea prolija. Produce todas las que haya. Cantidad por encima de calidad. Y por tanto, es muy útil tener metas de producción individual y metas de producción colectivas. Todos tenemos que producir mínimo 10 y que sea un número retador, etc. Bacán. Otra idea, y aquí ya quiero comenzar a aterrizar a reglas que me parecen más finas. Ideas sobre ideas. Todas esas son las que normalmente podríamos decir, sí, son las usuales. Pero las de ideas sobre ideas es aprender a tejer sobre la idea del otro. Y la única manera de aprender a que cuando alguien, por ejemplo, pone un post-it, dice su idea, es que yo aprenda a inspirarme sobre la idea que él está poniendo y no pensar en las ideas que yo tengo que producir. Aprender a tejer sobre la idea del otro e inspirarse sobre las ideas del otro es más complicado. Y además no solamente sobre las ideas del otro, sino sobre las ideas que hemos hecho a nivel de benchmarking, por ejemplo, lo que tú decías, el conjunto de ideas sobre el tipo de reto que tengo a nivel del sector público que resolver y cómo lo han resuelto otros países. Ahí tienes también ideas sobre las que te debes inspirar. Entonces, ideas sobre ideas es un punto fundamental. ¿Puedo hacer una preguntita? Pero, ¿es sobre las reglas? Sí, es sobre las reglas. Dale. Ya, hay una cosa que en la parte de ideas, a veces he escuchado, de repente, hay veces aportaciones en las que dicen, bueno, he escuchado, no está, primero yo solo atiendo al jefe y después al resto.
Ya. ¿Cómo innovas esa idea? O sea, por decirte, es lo que se corta en varios sitios de... A ver, a nivel de los contextos, de cómo se manejen, efectivamente es importantísimo que exista un monitor y un líder dentro del equipo, que democratice las prácticas, que ponga ciertos límites a ese tipo de expresiones, por ejemplo. O sea, el líder enfoca, o el monitor enfoca, y permanentemente está recordando estas reglas. Por ejemplo, suspender el juicio crítico, ¿no? Pero el tema de ideas sobre ideas es lo más difícil, porque es aprende a co-crear. Tienes que aprender a pasarte del otro para construir. ¿Y cómo se hace? Por ejemplo, la clásica herramienta de la lluvia de ideas, que es terrible como técnica, que es lo que más se conoce como creatividad. Comienzas a pegar post-its como loco y después dices, ahora socialicen. O sea, imagínense todo eso repleto y dices, ahora socialicen. No, los post-its se pegan, se dice en el grupo, no hay coro de voces, se escucha, el otro escucha, y si eso lo inspira, escribe y pega. Y mientras que van pegando y produciendo, van socializando. Si no, se pierde un tiempo valiosísimo. Entonces, todo eso tiene que ver con cómo utilizas el pensamiento visual para poder llegar a fuentes de inspiración, gráficas o escritas, para poder ir trabajando rápidamente y también no desperdiciar tiempo. Pero esto, más allá de una anécdota, lo que quería plantearles es que la ideación plantea un proceso co-creativo, y no solamente se idea como un brainstorming de ese tipo, sino también, por ejemplo, toma un trozo de plastilina, toma unas fichas de Lego, construye una propuesta, trata de simbolizarla con eso y di qué significa. El otro también va diciendo qué es lo que significa en material tangible. Y poco a poco vamos a comunicar nuestras ideas y nuestros puntos de vista para poder luego articular otras ideas que sean combinadas. Por ejemplo, tú y tú combinen sus ideas a ver qué sale y luego nos juntamos en equipos de 5. Entonces, es importante ver cómo vamos a gestionar los ritmos de producción individual, subgrupal y grupal, y después intergrupal. Un grupo no puede tener más de 5 personas, y a máximo 6. Pero el número ideal es 4 o 5 para poder tener un equipo operativo de funcionamiento e innovación. Eso no quiere decir que no se encuentre con el otro equipo y que tengas un equipo de 30 y que tengas varios grupos de 5. Pero tienes que tener claridad de que no pueden exceder, porque si no, no van a participar todos. Lo segundo es que lo tangible de la idea, muéstramelo, no me lo digas, no es una regla inocua. Tienes que hacer que la gente comience a dibujar. Tienes que hacer que la gente se exprese en otro registro que lo descentre de su lugar de confort. Porque de lo contrario va a decir, es que tú no me entiendes. Mi idea todavía no llega. Entonces déjame que me aclare un poco para que me la puedas ir entendiendo. Entonces no, poner las cosas también, a someterlas incompletas, como están en nuestra cabeza también. Cuando nosotros graficamos algo, está incompleto. De repente más incompleto de lo que quisiéramos decir. Pero lo que está en nuestra cabeza también está incompleto. También. Entonces sometamos la discusión. El tema de prototipar. O sea, lo que te pregunté, solamente es la lluvia de ideas y... Tienes que tener un líder que pueda ponerle corte a ese tipo de cosas que tú estás diciendo. No necesariamente el jefe. No necesariamente el jefe. Es el que para el equipo puede ser relevante dentro de ese grupo de 5 para que vaya pauteando. Y de verdad les digo, las resistencias pueden ser atroces porque no están acostumbrados a cantidad por encima de calidad. Vamos, produzcan. Y lo que nos parece evidente acá, en concreto, en equipos de interacción, están ahí, producen. Ya llegaste a tu meta, la lograste. Y tienes que también marcar las ideas osadas que puedan ser puntos de anclaje. Las ideas radicales que surjan como disruptivas, pero bien enfocadas en la necesidad, son claves para poderlas articular. Ahora, en el tema del prototipar, es importante que nosotros experimentemos. El proceso co-creativo sigue siendo un proceso generador de ideas. Cuando uno dice una imagen vale más que 1000 palabras, bueno, un prototipo vale más que 1000 imágenes. En el prototipo tienes que pensar los componentes que tiene tu solución y cómo se están articulando esa solución. A nivel de material educativo, tendrías que, por ejemplo, producir un tipo de material educativo, por poner un caso. Dices, quiero que sea disruptivo, innovador. Ya, ¿cómo sería? Comienza a trabajar con cartulina, con papeles, comienza a elaborar cómo sería, de qué manera lo podrías trabajar. O sea, anímate a fabricar el libro y a trabajarlo de manera tangible, con los subtítulos, con las cosas, no simplemente imprimirlo y hacer que todos revisen el contenido, etc. Comienza a trabajar con material concreto para poder experimentar posibilidades en las que este material se pueda, digamos, ir cuajando. Si no es algo con un producto, hazlo a través de situaciones simuladas. Comienza a ver cómo se podría estar desarrollando tal o cual acción cuando tú estés aplicando o implementando tu política, ¿no?